Entonces, de nuevo. Entonces, ahí vemos, están viendo ya la presentación de nuevo, ¿verdad? Entonces, estábamos en la parte de nociocepción. Entonces, la información de temperatura y de nociocepción, es decir, de dolor, entra a la médula espinal a través de las regiones más dorsales, ¿no? Esa sinapsis. La médula, el astro dorsal la podemos dividir, ¿no? En diferentes capas, ¿no? La capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que no se ven aquí, ¿no? Hasta llegar hacia las regiones más ventrales, que son las regiones motoras. Entonces, la información nocioceptiva y de temperatura entran principalmente hacia las regiones más dorsales, mientras que la información proveniente de los mecanorreceptores, de los beta, pero también de los alfa, se van ingresando a la médula espinal conforme más nos acercamos hacia la región ventral. Entonces, los mecanorreceptores que llevan información del tacto y de la propiocepción entran a la médula espinal más hacia la región media del asta dorsal, ¿ok? Entonces, ya de ahí ya se va viendo una división funcional, ¿no? En donde la parte más dorsal lleva información de tipo nocioceptiva, mientras que la parte más medial, la ventral, va llevando información de mecanorreceptores y además va a ser información mucho más rápida, ¿no? Entonces, cómo esta forma es, hemos visto pues, ¿no? Que está la piel, ¿no? Están los, eh, los dermatomas, después unos haces de nervios, entran a la médula espinal a través del asta dorsal, y del asta dorsal, como habíamos dicho aquí, ¿no? Hacen una sinapsis en el asta dorsal, como estas que se ven aquí, y una colateral, o más bien esta sería la colateral, ¿no? Sube, se mete por acá, a través de algo que le conocemos como el sistema de la columna dorsal y el lemnisco medial. Entonces esto va a ser, es muy importante que lo conozcamos. Entonces en esta imagen que vemos aquí, quiero que observen, voy a mover un poco los videos por acá. En esta imagen que vemos aquí, tenemos representado el tacto, ¿no? Aquí un dedito que le están tocando, ¿no? Con una pluma, el tacto, y tenemos el dolor, ¿no? Entonces la información táctil, también propioceptiva, y la información nocioceptiva. Entonces, lo que vemos en esta imagen es diferentes cortes del sistema nervioso, ¿no? Entonces podemos observar cómo aquí nos muestran esta rayita negra corresponde a este primer corte, ¿no? Entonces, la información del tacto, la región más anterior que entraría a través de los dermatomas que le conocemos como los cervicales, ¿no? Obsérvese, ¿no? Los cervicales, C, entra más o menos en esta región, ya cercana a la cabeza. La información entra a través de la médula espinal y, como pueden observar aquí, lo están dibujando como una célula de una neurona sensorial, ¿no? Con su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal, que ya los hemos hablado hasta el cansancio. Aquí está su cuerpo, que ya sabemos que son neuronas pseudomonopolares, ¿no? Ahí está. Y manda su axoncito, y ese axón, aquí podemos ver que hace una sinapsis en la región más medial de la médula espinal, y luego después está dejando esa colateral que va a ayudar a hacer el arco reflejo en caso de que haya algún, por ejemplo, si fuera un receptor de estos mecánicos que tenemos en los músculos, ¿no? Que alguien se acuerda cómo se llamaban esos receptores, esos mecanorreceptores de los músculos. Lo dijimos en la clase anterior. Los usos musculares. Tenemos
tendinoso de Golgi. Muy bien, exactamente, ¿no? Entonces, esos nos ayudan, el que nos ayudaría para el arco reflejo sería el órgano tendinoso de Golgi, perdón. Y entonces ya entra la información por aquí y luego sube, ¿no? Esto estamos viendo aquí un dedo, pero eso de la mano, ¿no? Pero eso puede ocurrir en el dedo gordo del pie. Y si fuera el dedo gordo del pie, pues entonces entraría en L5, ¿no? En lumbar 5, que no la veo por aquí. 1, 2, 3, 4. Por ahí andará el lumbar 5, que está el lumbar 5. Entraría la médula espinal. Obsérvese como la región lumbar entraría muy por aquí abajo, ¿no? A la médula espinal. Como se ve por acá, entra en la región dorsal, la parte más medial de la región del asta dorsal, y luego envía su información a través de la columna, del sistema de la columna dorsal, le llamamos. La columna dorsal es esta. Entonces, obsérvese cómo la médula espinal tiene esta forma de H, ¿no? La vamos a ver así muy, muy claramente representada. Tiene una forma de H, y alrededor de esa forma de H está esta región como un poco más blancosa que está conformada por fibras, ¿no? Axones que suben o bajan de la médula espinal para comunicarse con el cerebro, ¿no? Entonces, entraría la información en esta región medial y sube a través de la columna dorsal, le llamamos. Esa columna dorsal lleva dos tractos fundamentales. Esto va a venir prácticamente, les digo, que es una información que me interesa que se sepan bien, ¿no? Con eso quiere decir que es muy probable que venga una pregunta así en el examen, ¿no? Entonces, va a haber esa columna dorsal se va a dividir en dos tractos, ¿ok? Que están marcados aquí arriba, ¿no? El más medial, ¿ok? El más medial, más hacia la línea media, le llamamos el tracto de Gracilis. Hay un tracto, es un haz de fibras, ¿no? Muchas fibras que pueden venir desde los lumbares, ¿no? O sacros, llevando información de las partes más distales, en nuestros pies, en el dedo gordo, ¿no? Entra a través del tracto de Gracilis o otro tracto que se conoce como el tracto de Cuneatus, ¿no? Entonces, Gracilis, aquí no se alcanza a ver, ¿no? Pero quiere decir grácil, le ponen, por ejemplo, en inglés le dicen grácil, el fascículo de Gracilis o el tracto de Gracilis. Ese quiere decir, viene de la palabra grácil, que quiere decir delgado, ¿no? Es mucho más delgado. Y cuneatus es el tracto, le llaman cuneatus, se supone que tiene forma de cuña. Yo aquí no le veo mucha forma de cuña, pero los anatomistas le vieron forma de cuña, y entonces dicen, la información va por dos lados, a través del tracto de Gracilis y a través del tracto de Cuneatus, ¿no? Entonces son dos tractos que van en el sistema de la columna dorsal. Y entonces, obsérvese cómo cuando llegan a la médula espinal, cuando llegan aquí, cuando llegan a esta región de la médula espinal, ahí hay un par de núcleos. Al final hay un par de núcleos. Es decir, un núcleo, ¿qué queremos decir con que es un núcleo? Quiere decir que es un grupo de neuronas ahí, ¿no? Mientras que aquí las neuronas están en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Como lo vimos. Déjenme ver si tenemos una aquí, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, entran a la médula espinal y van a la espina dorsal, ¿no? Se meten a la espina dorsal, entran, hacen sus contactos en el asta dorsal, suben a través de los tractos, ¿no? Que pueden ser de Gracilis o de Cuneatus, y llegan a otro lugar en donde hay dos agrupamientos de neuronas, ¿no? Que se conocen como los núcleos de Gracilis y Cuneatus. Entonces, no hay para dónde perderse, ¿no? En esa nomenclatura. Entonces viene el tracto, que son las fibras, y el tracto termina donde está el núcleo.
¿no? Ahí hay un núcleo donde van a hacer una sinapsis. Entonces, de cuando se toca el dedo de su mano, ¿no? Entonces ahí el mecanorreceptor, que ya sabemos que pueden ser Pacini, Ruffini, Meissner o Merkel, ¿no? O pueden ser usos musculares, o pueden ser órgano tendinoso de Golgi. La información entra a la médula espinal a través de la parte más medial de la esta dorsal de la raíz, y entonces de ahí sube a través de los tractos de gracilis y cuneatus y hace la primer sinapsis en los núcleos de gracilis y cuneatus. Y ahí hace esa primer sinapsis, porque ahí hace algo que se conoce como la decusación de las pirámides, ¿no? Entonces, obsérvese cómo ahí en el tracto de gracilis y cuneatus, en los núcleos de gracilis y cuneatus, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que la información se decusa, es decir, viene de manera ipsilateral, la mano izquierda, ¿no? Entra en la médula, entra a la espina dorsal y se queda del lado izquierdo y hace la primer sinapsis en el núcleo de gracilis y cuneatus. Y al hacer ahí donde hace esa sinapsis, los cuerpos de esas neuronas del núcleo de gracilis y cuneatus, en lugar de enviar su información igual para arriba de manera ipsilateral, lo que hacen es que la cruzan y la mandan hacia el otro lado, y entonces es cuando, por esta decusación de aquí, es por lo que nuestro hemisferio derecho controla nuestra mano izquierda, ¿no? Y nuestro hemisferio izquierdo controla nuestra mano derecha. Aquí es donde se hace esa decusación. Y entonces, del núcleo de gracilis y cuneatus, los axones de las neuronas del núcleo de gracilis y cuneatus, ¿no? Decusan y suben a través de hacen otro fascículo, ¿no? Otro bonche de fibras grueso, ¿no? Que se conoce como el lemnisco medial. Entonces, este sistema completo se le conoce como el sistema de la columna dorsal y el lemnisco medial. El sistema de la columna dorsal y del lemnisco medial llevan información del tacto y la propiocepción. ¿Ok? Y entonces, hacen una sinapsis, aquí hay una neurona, ¿no? En el núcleo del tracto de gracilis y cuneatus, en el núcleo de gracilis o en el núcleo de cuneatus está más lateral y gracilis más medial, hacen una sinapsis ahí, y ese cuerpecito de esa neurona que se ve aquí, envía su axón, pero en lugar de enviarlo de manera ipsilateral, lo cruza y sube a través del sistema del lemnisco medial, y de ahí, ¿no? A través de todos estos cortes, obsérvese cómo aquí ya está el puente, el mesencéfalo, y se pasa por todo eso a través de el sistema del lemnisco medial y llega hacia el tálamo. O sea, la primer sinapsis ocurre en el núcleo de gracilis y cuneatus, de ahí decusa, y la información sube a través del lemnisco medial hasta el tálamo, hacia las regiones sensoriales talámicas. ¿Cuáles son esas regiones sensoriales talámicas? Pues son el núcleo ventroposterolateral y el núcleo ventroposteromedial. Y en algunos lugares encontrarán el núcleo ventral superior. Entonces, los más reconocidos, vamos a decirlo de alguna manera, que llevan más información serían el ventroposteromedial y el ventroposterolateral, ¿ok? Entonces, una sinapsis, o sea, lo primero es que el mecanorreceptor hace su trabajo, ¿no? Aquí ya sabemos que son receptores, poros en la membrana, ¿no? Que se abren cuando se deforma por alguna acción mecánica, la piel se deforma. Entonces, las neuronas sensoriales que están, sus cuerpos en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Hacen un contacto, una colateral aquí en la médula espinal, en la espina dorsal, discúlpeme, hacen una colateral ahí que puede ayudar al arco reflejo, pero envían ese axón a través de la columna dorsal, donde hace la primer sinapsis
en el núcleo de gracilis ocuneatus, y luego esas neuronas que ya fueron contactadas por las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal, esas neuronas ahora decusan, es decir, cruzan la información y envían su información de manera ascendente hacia el cerebro a través del lemnisco medial, ¿no? O sea, es de fibras del lemnisco medial, que como se puede observar ya es más medial, ya no está ni dorsal ni está ventral, sino es medial, ¿no? Lleva la información de manera ascendente y la lleva hacia el núcleo ventroposterolateral o ventroposteromedial del tálamo. A saber, el núcleo ventroposterolateral lleva la información de la parte, vamos a decir, trasera de la cabeza, ¿no? La parte posterior de nuestra cabeza, el cuello y todo el cuerpo y las extremidades, ¿no? O sea, toda la mayor parte del cuerpo va a través del ventro posterolateral, mientras que la región de la cara va a través del ventro posteromedial. ¿Ok? Entonces, aquí vemos otro haz de fibras, ¿no? Entonces, ya les había comentado entonces que la información de dolor nocioceptiva entra a la médula espinal, a la espina dorsal a través de la región más dorsal, ¿no? Como vimos aquí, entra a través de la región más dorsal, son fibras A, delta y C, ¿no? Entran esas fibras a la parte más dorsal y esas no se van a ir hacia el cerebro, no van a llegar a nuestro sistema nervioso central, no van a llegar a través del sistema de la columna dorsal y el lemnisco medial, ¿no? Esos van a llegar a través de un tracto que se llama, o se conoce en general, ¿no? El tracto espino, y van a ver cómo aquí va cambiando de nombre, ¿no? Entonces, dependiendo de la región en la que estemos, ¿qué son los ruidos que hay ahí tan raros aquí? No sé si lo escuchan ustedes, pero de repente algo se escucha allá afuera. Bueno, entran esos tractos, ese tracto va cambiando de nombre, ¿no? El sistema en sí se llama el sistema anterolateral, porque se encuentra más anterior y lateral. Entonces no sé si aquí alguien está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alguien, perdimos a alguien, no sé a quién, pero esperemos que regrese en la clase. Bueno, entonces ese sistema que le conocemos como el sistema anterolateral lleva la información nocioceptiva. Entonces, ¿por dónde va la información nocioceptiva? Pues por el sistema anterolateral. ¿Y por dónde va la información de los mecanorreceptores que llevan información del tacto y la propiocepción? Por el sistema dorsal y de la columna dorsal y el lemnisco medial. Bueno, entonces en el sistema anterolateral el tracto va cambiando de nombre dependiendo de la región en donde se encuentra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta región le conocemos como el tracto espino-reticular. Cuando llega a la región del mesencéfalo se llama espino mesencefálico, ¿no? Y ese sistema anterolateral simplemente igual, ese no decusa, no tiene, ese, no tiene no tiene una sinapsis en el medio, ¿no? Vamos a decirlo así, no tiene una sinapsis en medio, como el sistema de la columna dorsal, que tiene su sinapsis, su primer sinapsis en el núcleo de gracilis y cuneatus, sino que este sistema, simplemente la información llega a la médula espinal hacia la región más dorsal, cruza, ahí en ese mismo momento cruza, y se mete a esos tractos o forma esos tractos, se decusa realmente ahí en donde entra, ¿no? Admitir, ok. Se decusa ahí y asciende, poco a poco asciende hacia llegar hasta hacia el tálamo. Va dejando colaterales, ¿no? Va dejando colaterales en diferentes regiones de la médula espinal y del puente y del tallo, que tienen que ver con otro tipo de procesos y de procesamiento de información nocioceptiva del sistema de dolor, que es muy importante, pero que no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, deja alguna sinapsis, por ejemplo, en la formación reticular. Ese sistema del dolor, pues va dejando, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo deja una pequeña sinapsis por aquí, deja una pequeña sinapsis por aquí, ¿no? Y llega finalmente hacia el tálamo, y del tálamo
ambos sistemas, el sistema de la columna dorsal y el lemnisco medial y el sistema anterolateral del tálamo, envía su información hacia la corteza, hacia las regiones de la corteza somatosensorial primaria, y en el caso del sistema del dolor, lo envía a muchos otros lugares, ¿no? No nada más lo envía a la corteza somatosensorial primaria, sino que lo lleva también a algo que se conoce como el lóbulo de la ínsula, también lo lleva a otros núcleos talámicos, y de esos otros núcleos talámicos la información se dispersa a todo el sistema nervioso central, porque la señal de dolor es una señal muy importante para nuestra supervivencia. Y entonces, bueno, pues hay mucha gente que estudia cómo es que estamos sintiendo dolor y cómo es que interpretamos el dolor. Es decir, sabemos, o lo vamos a ver, ya tenemos más o menos una idea que para el tacto, la sensación del tacto y de la propiocepción, tenemos un homúnculo muy particular, ¿no? En donde sabemos en qué parte de la corteza tiene representadas en la actividad de sus neuronas diferentes pedacitos de la piel, ¿no? Mientras que el dolor es una cuestión un poco más generalizada, sí sabemos dónde nos duele, ¿no? Pero cuando nos duele algo, o sea, no es tan fácil de decir, aquí me duele en este particular pedacito, sino es una sensación un poco más difusa y además crea una sensación general de malestar, etc. Entonces requiere de otro tipo de procesamiento que es muy interesante, pero que no lo vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que más nos importa para este curso es el sistema de la columna dorsal y el lemnisco medial, ¿no? Ese es el que lleva la información de los receptores, de los mecanorreceptores para el tacto y para la propiocepción. Suben a través de ese sistema. En esta otra diapositiva me gusta, es bastante más, es un poco más clara, ¿no? Entonces, sabemos que la información de... Bueno, a mí no se ve tan bonita como las del Candel, pero la veo un poco más útil porque lo que sí podemos ver es cómo la información va llevando ese orden de lateral a medial. Las partes más lejanas de nuestro cuerpo, los pies, ¿no? Los piecitos, aquí de esta persona, la pierna, ¿no? Entran a través del tracto de Gracilis, ¿no? En la parte más medial. Y conforme nos vamos haciendo hacia arriba en el cuerpo, las fibras van entrando y se van acomodando de medial hacia dorsal, ¿no? De tal manera que ya el tracto de cuneatus ya lleva información de la parte superior de nuestro pecho, el cuello y las extremidades anteriores ya entran principalmente a través de el tracto de cuneatus y hacen esta sinapsis en el núcleo de Gracilis y cuneatus, ¿no? Y después de aquí, la información obsérvese cómo la información de las extremidades posteriores o inferiores, ¿no? Entra de manera muy medial en la médula espinal y en la espina dorsal. Aquí está, se ve cómo entra de forma medial, pero por esa organización que tiene de entrar de manera más medial, los pies, vamos a decir que en nuestra médula espinal, los pies quedan hacia la parte de en medio, ¿no? Y los brazos quedan hacia la parte lateral. Y al quedar hacia la parte lateral de esa manera en la decusación, en el núcleo talámico, en el ventro posterolateral y ventro posteromedial, el ventro posterolateral, la región más lateral del núcleo ventro posterolateral, va a llevar la información de los pies, ¿no? Entonces, mientras que en la espina dorsal los pies van en la parte más medial, al momento de decusar, eso acaba quedando más lateral en el hemisferio contralateral y entonces terminan en la región más lateral del núcleo ventral, del ventral posterior, podemos decirle. Este complejo es el complejo ventral posterior, ¿no? Y entonces está dividido en el ventro posterolateral y el ventro posteromedial. Entonces, la región más lateral del ventro posterolateral lleva la información de las extremidades inferiores y conforme nos vamos acercando hacia la línea media,
van apareciendo el tronco, el pecho y las extremidades anteriores, y ya la información que viene del rostro, de la cara, entra a través del núcleo trigémino, ¿no? Y entra a través del núcleo trigémino y va a entrar hacia ya directamente hacia el núcleo ventroposteromedial, ¿no? Entonces, como ya sabemos, en el caso de los humanos, los primates, etcétera, tenemos una muy... Veo que Jumara, a ver, vamos a ver. Jumara, ¿estás por ahí? Hola, hola. Sí, ya regresó Jumara. Se va desconectando, pero bueno, lo que te hayas perdido un poco, Jumara, lo verás en la grabación. Ahí tenemos aquí algo en el chat. Ah, sí, es que sí, me contesta ahí. Pues sí, ni modo, debe ser que tienes un internet ahorita un poco inestable, pero no te preocupes, ahí en el video lo podrás revisar. Y si tienes alguna duda de algo que hayamos dicho, algo que te haya pasado, ya sabes, preguntas, ¿no? Entonces, tenemos entonces que ya llegan al complejo ventral posterior del tálamo, y de ahí la información va a ir hacia la corteza somatosensorial primaria, ¿no? Lo que le conocemos como la corteza somatosensorial primaria, que tiene esa representación, ese homúnculo, ¿no? Entonces, mucho ojo aquí, porque este homúnculo que describió Penfield, ¿no? Y que ya habíamos visto que tiene una representación muy grande, un número de neuronas muy grandes dedicadas a la cara, dedicadas a la mano y mucho menos dedicadas al brazo y al tronco, ¿no? Un cuerpecito así chiquito y una cabezota y una manota así gigantesca. Ese sistemita, ¿no? Está recibiendo información del tálamo, y el tálamo, por lo tanto, como se ve aquí organizado, también tiene esa organización somatotópica. Entonces, si nosotros hiciéramos este mismo dibujo, lo han hecho muchísimo para la corteza, y ese es el que siempre vamos a ver, ¿no? Pero sigue las mismas reglas para el tálamo, es decir, va a tener una representación de la manita, va a tener una representación de la cara, del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tálamo ya, esa región de ventral posterior o el complejo ventrovasal, también lo escucharán, del tálamo, tiene información, bueno, lleva también una información bastante organizada. De hecho, como ustedes ven, está perfectamente organizada desde el momento en que entra la espina dorsal, ¿no? Va con una organización así, de medial a lateral, ¿no? Y luego entra hacia el tálamo y así queda perfectamente organizada, lleva hasta la corteza, ¿no? Mientras que la información que se le conoce todo en su conjunto, ¿no? Porque les digo que va cambiando conforme estamos en diferentes regiones, ¿no? Pero en general la información del dolor corre a través del sistema anterolateral, y ese encontrarán en los libros que ese también se le conoce como la vía espinotalámica, ¿sí? Porque lleva información de la espina dorsal hacia el tálamo directamente, y como pueden observar, pues ¿no? Ahí está, pasan esas neuronas, hacen esa sinapsis aquí, y de aquí directamente, en el asta dorsal, esas neuronitas que habíamos visto aquí atrás, ya envían su información, como se puede observar aquí, ¿no? Dicen ellos, hacia el tálamo o hacia el puente, y hacia el tálamo envían su información, va a decusar por acá y va a subir a través del sistema anterolateral, o en lo que se conoce como el tracto espinotalámico. ¿Ok? Entonces, de esa manera entra la información. Y ya cuando llega al tálamo, esto es simplemente un resumen chiquitín, ¿no? Esto lo estamos viendo en este momento para el sistema del tacto, de la propiocepción y un poco del dolor, ¿no? Pero el tálamo, que es esta estructura que tenemos ya directamente en medio, ¿no? de nuestro cerebro, ese tálamo
tiene diferentes regiones y está diferentemente organizado como la corteza. Es decir, ustedes, como habíamos dicho, lo habíamos visto en las primeras clases, nuestra corteza cerebral la podemos dividir en la corteza frontal, ¿no? En la corteza temporal, parietal y occipital. Y sabemos que la corteza occipital lleva información visual, sabemos que la planeación y las funciones ejecutivas, ¿no? Están en la corteza frontal y nuestras cortezas motoras empiezan o son parte del lóbulo frontal, mientras que, ¿no? Después hacia la parte posterior tenemos a la corteza somatosensorial primaria, ¿no? Y se junta con la corteza parietal, ¿no? Y en el lóbulo temporal tenemos funciones auditivas, pero también tenemos funciones de memoria. Bueno, pues el tálamo está dividido también, ¿no? De esa manera. O sea, es una, si ustedes se van hacia la parte más posterior del tálamo, van a encontrar núcleos como este, por ejemplo, este núcleo pulvinar, ¿no? Van a encontrar núcleos que tienen que ver con la información visual. Es decir, la visión va a enviar información hacia el tálamo, hacia el núcleo geniculado lateral, el núcleo pulvinar, y va a enviar de ahí la información hacia la corteza visual primaria. Esa no la vamos a ver, la corteza visual, ni vamos a ver el sistema visual, a pesar de que es muy importante para el control motor también, pero es mucho más importante para cómo nos movemos el sistema somatosensorial. Ahora, el sistema somatosensorial va a enviar su información hacia la región del núcleo ventroposterolateral, ¿no? Estaría un poco más yéndonos hacia la parte, hacia la región frontal del tálamo, ¿no? Hacia las regiones más anteriores. Ahí va a entrar la información sensorial hacia el complejo ventrobasal, ¿no? Aquí lo tenemos: ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior y ventral medial, ¿no? Y ventroposterolateral. Obsérvense en estos de aquí. Y si nos hacemos más hacia la región anterior, y eso también recuérdenlo muy bien, la región ventral posterior lateral, ventral posterior medial, de ese complejo ventrobasal, BPM, BPL, acuérdense de eso, tiene que ver con la información sensorial. Si nos vamos un poco más hacia adelante, más anterior, vamos a encontrar al núcleo ventral anterior, y aquí no nos lo muestran, pero también vamos a encontrar al ventral medial, no posteromedial, sino ventral medial. Lo encontrarán en la literatura como BM o BL. Están muy pegados en el tálamo. El ventral medial y el ventral lateral están muy pegados al ventral posterolateral y ventral posteromedial. Están juntititos. Mientras que el ventral posterolateral y ventral posteromedial, que conocemos como ventroposterolateral, ventroposteromedial, tienen que ver con la representación sensorial y envían su información a la corteza somatosensorial primaria. ¿Para qué se imaginan ustedes? Aquí adelante tenemos, inmediatamente hacia adelante tenemos a la corteza motora primaria. Pues lo mismo en el tálamo. ¿Para qué se imaginan ustedes que va a funcionar el ventral medial y el ventral lateral, que están un poquito más adelante del ventral posterior? Sirven para el sistema motor. Entonces, los núcleos talámicos motores, así se les conoce como los núcleos talámicos motores, que vamos a ver en detalle en las clases de control motor. Los núcleos talámicos motores ya proyectan su información directamente hacia la corteza motora primaria y otras regiones de la corteza motora, mientras que los núcleos sensoriales talámicos, como el ventroposterolateral y el ventroposteromedial, proyectan su información hacia la corteza somatosensorial primaria, donde ya se genera ese homúnculo que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, la forma en que sube la información, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Con respecto a esas vías, ¿no? ¿Estamos claros y claras? Perfecto. Bueno, entonces, ya conocíamos o ya habíamos visto más o menos esto, ¿no? Nada más es un recordatorio muy rápido. Este es un pedazo de piel. Nos representan un dedo, ¿no? Y si alguna vez han visto así muy de cerca su dedo, ¿no? Tiene como estas
onditas, ¿no? Parece como un rufle. No sé si todavía vendan los rufles. Cuando yo era chiquito vendían los rufles y así se ven como los rufles, ¿no? Y entonces, ahí tenemos en la parte más superficial, ¿no? Tenemos el corpúsculo de Meissner, ¿no? Y aquí le dicen el disco receptor de Merkel, ¿no? Entonces nuestros receptores de Meissner y Merkel se encuentran hacia las partes más superficiales de la piel, mientras que las terminales de Ruffini y el corpúsculo de Pacini son en las regiones más profundas, ¿no? Entonces eso hay que recordarlo. Acuérdense que esta nomenclatura, ¿no? ¿Qué quiere decir RA? Los van a encontrar así en la literatura, RA, SA, y van a ser 1 o 2, ¿no? Entonces, RA es, ¿cómo se decía esto? Ay, ¿cómo se llamaba esto? ¿Cómo puede ser que se me olvide? Ay, bueno, ahorita me viene el nombre de nuevo, discúlpenme. Alguien que me recuerde qué quería decir RA. Y R es de rapid y S es de slow, ¿no? Pero no me acuerdo. Era qué tanto se acostumbraban, ¿no? Al estímulo. Pero se me olvida la palabra que es la que quería decirles. Ay, a ver si la tenemos aquí apuntada. Rápida. Era... Ay, ¿cómo se me pudo haber olvidado esa palabra? Ya estoy envejeciendo tanto. Aquí tenemos algo en el chat. Adaptación. Gracias, gracias, Camila. Muchas gracias. Exactamente. Adaptación rápida o adaptación lenta. Muy bien. Entonces, ¿se adaptan o no rápidamente, no? Muy rápido, aquí recordamos, ¿no? Entonces, este se adapta rápido, ¿no? Meissner se adapta rápido, es decir, entra el estímulo, dispara y luego ya no dispara porque ya se adaptó. Merkel sí se va a adaptar, pero muy lentamente, de tal manera que nos funciona para mantener, si el estímulo se mantiene tocándonos, esa neurona va a seguir disparando. Pacini y Ruffini, que están más profundos, van a tener su adaptación rápida y lenta, ¿no? Entonces, muchas gracias, amigo. Entonces, ya los recordamos aquí, muy bien. Y aquí nada más es unas micrografías, ¿no? Donde nos muestran, ya esto es en realidad, todos estos son dibujitos, pero para que les crean, ahí están, así se ven, ¿no? Entonces, aquí tenemos el de Meissner, el corpúsculo de Meissner, ¿no? Su fibra rápida, las terminales de Merkel, aquí están, obsérvense. Lo tenemos aquí, Merkel, se ve como, justamente como lo están dibujando, ¿no? Hace esto. Y ahí están, así están acomodados, ¿no? Nuestros receptores en la piel, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, este es un concepto fundamental que debemos conocer, ya lo habíamos visto relativamente, ¿no? Creo que ya habíamos mencionado algo de él, que es un campo receptivo, pero este es el momento formal, ¿no? Esto es un concepto que debemos tener así, siempre, que no se nos debe olvidar. ¿Qué es un campo receptivo? Es el dominio, este es para cualquier modalidad sensorial, es el dominio espacial donde la estimulación excita o inhibe una neurona. Para el sistema visual, pues es el lugar en el espacio. Si tenemos la vista fija, va a ser el lugar en el espacio, ¿no? Que cuando pase por ahí algo, pase una luz, como vimos en aquel entonces, en el primer video donde se veían unos monitos, ¿no? Que estaba disparando la neurona cuando pasaba la luz, ¿no? Por un lugar, pero no por otros, ¿no? Es el dominio espacial donde la estimulación excita o inhibe a la neurona. Y por lo tanto, para la modalidad somatosensorial, se refiere a la región en la piel en donde los estímulos táctiles producen potenciales de acción, ¿no? Entonces, aquí tenemos una manita, ¿no? De una persona que tiene esta uña muy larga, se nota aquí, y luego tenemos aquí, le están haciendo un acercamiento, ¿no? A este pedacito de piel, y entonces vemos aquí varias neuronas sensoriales, ¿no? Ahí, con sus vainas de mielina, ¿no? Y entonces tenemos su campo receptivo, ¿no? Que es la región de la piel en donde si se estimula esta región de la piel, yo voy ahí con mi dedo y le toco en esta región, va a disparar esta neurona y va a llevar su información a través del sistema de la columna dorsal y del menisco medial y va a acabar, si es en la mano, va a acabar en el núcleo ventroposterolateral del tálamo
y de ahí va a subir a la corteza somatosensorial primaria, ¿no? Ahora, aquí nos ponen este ejemplo muy claro de que si ustedes meten un electrodo, ¿no? Así lo van a ver, esta es la representación de electrodo, una pipetita ahí, ¿no? Meten el electrodo y si ustedes estimularan esta fibra, no la piel, si ustedes estimularan esta fibra, entonces la persona reportaría que siente que le están tocando esa región de la piel, ¿ok? Entonces, simplemente es así. Esa es esa región que al activarse esa neurona va a producir una sensación en esa. Entonces, el campo receptivo, ¿no? Muy bien. Entonces, los campos receptivos tienen diferentes tamaños y esa es la parte importante. Ya lo hemos visto también un poco más atrás, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tipo de campos receptivos que tenemos, normalmente están dibujados, ¿no? Casi, aquí lo hicieron un poco mejor, pero normalmente dibujan o representamos los campos receptivos casi como círculos perfectos, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, los campos receptivos para nuestros mecanorreceptores más superficiales son campos receptivos que tienden a ser más pequeños que los campos receptivos para las neuronas, para los mecanorreceptores más profundos. Entonces, para los mecanorreceptores de Merkel y Meissner, ¿no? Ustedes, como siempre, nos repiten la nomenclatura, porque si ustedes se meten en esta literatura, verán que algunas personas simplemente ya no les dicen Meissner o Merkel, ya nada más les dicen SA1 o RA1, ¿no? Entonces, observemos que aquellos que tienen los campos receptivos más chiquitos y donde los encontramos más pequeños son en la punta de los dedos de las manos, son los de adaptación rápida, que son los corpúsculos de Meissner, ¿no? Estos corpúsculos de Meissner tienen los campos receptivos más chiquitos y su campo receptivo tiene la característica de que tiene varias regiones en donde dispara, es decir, en donde tiene la mayor cantidad de disparo. Es decir, no, aquí va a tener lo que estamos representando o lo que están representando en esta parte es la piel, ¿no? En esta cosa como café sosca, ¿no? Y en colores rosas, entre más se va acercando al rojo, quiere decir que ahí se activa más fácilmente, produce más potenciales de acción. Entonces observamos cómo tiene una región más periférica que tiene menos disparos, es decir, forma parte del campo receptivo, pero no tan bien, pero tiene regiones que están, algunas de ellas relativamente lejos una de la otra, como este punto y este otro punto, en donde hay una muy buena frecuencia de disparo, ¿no? Y entonces esos campos receptivos tienen varias regioncitas en donde disparan, pero todos esos ayudan a sensar ese punto de la piel, ¿no? Mientras que las regiones profundas solamente tienen una región donde disparan mucho, ¿no? Que eso es lo que muestran aquí, y pues se van, conforme más te alejas del centro del campo receptivo, pues menos dispara, ¿ok? La diferencia creo que la marcan muy claramente aquí. Los superficiales, los campos receptivos son más chiquitos, ¿no? Como se ven, estos tamaños no llegan a ser muy pequeñitos, ahorita lo vamos a ver. Mientras que los profundos pueden tener campos receptivos muy grandes. Obsérvese como en el caso de este campo receptivo, el centro de su campo receptivo donde más dispara es aquí, pero todavía dispara en esta región muy amplia de la mano, ¿no? Entonces, eso ya más o menos nos da una idea de para qué sirven unos y para qué sirven otros. Entonces, estos campos receptivos de los mecanorreceptores de las capas profundas nos sirven, por ejemplo, para detectar una forma como esta, ¿no? Entonces, cuando agarramos esto, yo estoy agarrando esta cajita, ¿no? Entonces, la toco así. Entonces, esa estaría estimulando muchos campos receptivos superficiales, ¿no? Que pueden ser de activación rápida o lenta, y campos receptivos de grandes distancias, ¿no? En los receptores o en los mecanorreceptores más profundos, ¿no? Entonces sabemos que estos nos ayudan mucho a detectar la forma de los objetos. Ahorita lo vamos a ver.
Entonces aquí con respecto al tamaño de los campos receptivos, tenemos que en esta gráfica, a mí me gusta bastante porque pues, tiene muchos numeritos, ¿no? Entonces, en la parte inferior podemos observar cómo tenemos en milímetros el tamaño del campo receptivo, ¿ok? En milímetros así chiquitos. Entonces, qué tan pequeños o qué tan grandes son los campos receptivos? Y eso es algo que ya hemos mencionado varias veces. Obsérvese cómo tenemos en la punta de los dedos, podemos tener campos receptivos que vayan en hasta 1 o 2 milímetros, ¿no? de diámetro. Un diámetro ahí que va a estar ahí un poquito, como ya vimos en la figura anterior, no es un círculo perfecto, ¿no? Mientras que en la espalda podemos tener campos receptivos de hasta 40 milímetros, es decir, 4 centímetros, ¿no? Casi 5 centímetros de campo receptivo, en donde ustedes tocan ahí en cualquiera de esos 4 centímetros y la persona reporta que siente en el mismo lugar, no siente diferencia, ¿no? Y ya les había comentado que ese tamaño de los campos receptivos, bueno, pues nos ayuda a censar cosas muy pequeñas, nos ayuda a censar la diferencia entre dos puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que ya habíamos mencionado un poco, pero aquí se ve más claramente. Simplemente recordar que los campos receptivos más finos que tenemos, más pequeños, son en las puntas de los dedos y en la región de la cara, específicamente en los labios, en la nariz, ¿no? En toda la región de la cara tenemos campos receptivos mucho más pequeños y en la región de los dedos de la mano. Ok, entonces, estos campos receptivos, aquí nos ponen un ejemplo muy bonito, ¿no? De qué es lo que ocurre o cómo funcionan estos campos receptivos, por ejemplo, para las personas que no pueden ver, ¿no? Que tienen que leer en braille, y ustedes no sé si han visto, ¿no? Que en algunos lugares, en algunos museos, o están los tableros de braille, ¿no? Entonces la gente aprende a leer eso, pero una cosa que es importante de observar, observes como la A está representada con un punto, ¿no? Entonces si ustedes registraran, esto no se tiene, eso, se pueden hacer este tipo de registros sin causar mucho daño, en realidad, ¿no? Al registrar simplemente la fibra, entonces se pueden agarrar la fibra y registrar a las fibras de adaptación rápida o adaptación lenta de Meissner y Merkel y Pacini y Ruffini, ¿no? Y ustedes podrán ver qué actividad evoca un punto o dos puntos, etcétera, y aquí tenemos pues el abecedario, ¿no? A, B, C, D, F, G, hasta la R. Y lo que es importante es que la separación entre los diferentes puntos del tablero braille tiene que ser de por lo menos, o es de 3 milímetros. Entonces, porque nuestros campos receptivos de los dedos, ¿no? Son de 2 milímetros máximo, los más finos de nuestros receptores Meissner-Merkel, los más superficiales. De tal manera que un punto va a activar únicamente un campo receptivo. Dos puntos van a estar señalizados por dos campos receptivos distintos. Entonces, eso es si los puntos estuvieran más juntos, si los puntos estuvieran a 2 milímetros, habría una gran probabilidad de que se detectaran como un solo punto porque todavía cabrían dentro del campo receptivo de un mecanorreceptor. Esa es una parte que nos ayuda. O sea, si el campo receptivo es de 2 milímetros y los dos puntos, no sé, si un campo receptivo sería de 2, pues aquí obviamente es mucho más grande, ¿no? Pero estos serían los dos puntos y caben los dos puntos dentro del campo receptivo, pues entonces se detectarían como un punto. Mientras que si los puntos estuvieran separados 3 milímetros, ¿no? No habría forma de que esos dos puntos cupieran dentro del mismo campo receptivo y eso es lo que permite hacer la diferencia, por ejemplo, entre la A, que está muy claro, ¿no? Y la B, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo se activan esos mecanorreceptores, cómo se activan esos mecanorreceptores para cada una de las letras de ese abecedario en braille. Pero lo que cabe la pena
o lo que vale la pena resaltar aquí, es que son, o sea, es decir, es que si nosotros observamos la A, la representación de la A en los receptores profundos y la representación de la B en los receptores profundos, pues ahí no hay mucha manera de hacer una diferencia entre ellos. Mientras que si observamos la representación, por ejemplo, de la P, ¿no? O de la Q, obsérvese cómo sí hay una buena diferencia, ¿no? O sea, se ve como una bolita, otra bolita, otra bolita, otra bolita. Se pierde ya o se va perdiendo un poco más en otro receptor, en los receptores de adaptación rápida, pero ya en los de las capas profundas ya no podemos ver una gran diferencia entre las diferentes letras. Entonces, esa finura, ¿no?, de detección en los diferentes, la mayor resolución que tenemos para sensar cosas, la tenemos en los mecanorreceptores más superficiales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo sensamos? Esta parte creo que queda un poco ya más esto lo vamos a ver un poco con mayor detalle. Esto lo único que nos está indicando es que entre más delgado, más puntiaguda sea el estímulo que llega o que indenta nuestra piel, ¿no?, tendrá una mayor o una menor representación en disparos neuronales en un campo receptivo particular, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Es decir, si tenemos una punta muy delgadita y activa, este es un receptor de adaptación lenta, ¿no? Entonces se activa y obsérvese cómo se mantiene disparando todo este tiempo hasta que sale el estímulo, ¿ok? Pero si utilizamos una punta más gruesa, ¿no?, que sería, vamos a suponer que es esta de acá, esa punta más gruesa entra y dispara, pero luego después como que ya no dispara tanto. ¿Y por qué no dispara tanto en la punta más gruesa? Ahorita vamos a ver que nuestros campos receptivos tienen una característica que por colaterales ya dentro de las representaciones, por colaterales lo que ocurre es que unos se van apagando al lado de otros. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo único que vale la pena resaltar aquí es que entre más fino sea el campo receptor, entre más fino sea lo que toca nuestra piel, ¿no?, entonces activará un solo campo receptivo y eso va a tener una mayor representación de ese mecanorreceptor. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, los receptores profundos, ¿no?, como este corpúsculo de Pacini, son muy buenos tienen que ser, además de todo, son muy buenos para detectar vibración. Es decir, la vibración, aunque no lo detectemos nosotros conscientemente, ¿no?, es fundamental para la manipulación de herramientas, ¿no? Entonces, un médico que va a hacer cirugías y toma el escalpelo, etcétera, etcétera, una de las formas en las que nosotros controlamos qué tanto con una herramienta, ¿no?, con una pluma, ¿no?, con un desarmador, qué tanto movemos hacia un lado o hacia otro, la forma en que controlamos esos movimientos finos que utilizamos con una herramienta tiene mucho que ver con cómo se mueve la herramienta misma, cómo vibra la herramienta misma y cómo nuestro cerebro detecta esa vibración, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos que algo se está moviendo, ¿no?, nos podemos poner más o menor fuerza para que se deje de mover, simplemente, ¿no? Entonces, el sistema del control motor depende mucho de cómo sensamos esas pequeñas cosas. Entonces, los receptores profundos de Pacini, por ejemplo, son de adaptación rápida, ¿no? Esos son fundamentales para eso. Cuando tomamos una herramienta, esos receptores profundos nos ayudan mucho a detectar la forma y nos ayudan mucho a detectar si esa herramienta hace contacto con algo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si yo estoy tomando esta pluma, ¿no? ¿Cómo voy a saber si está tocando con algo? Siento que si no lo escuchamos, ¿no? ¿Cómo voy a saber yo que la pluma está tocando la piel o alguien, por ejemplo, yo voy,
el médico, ¿no? Cuando hace auscultaciones y tiene que tocar alguna región de la piel con algo así, ¿cómo hace para saber qué presión meter en esa piel? ¿Cómo hacemos nosotros para muy rápidamente sensar que algo lo estamos rompiendo con un escalpelo, etcétera, etcétera? A través de la vibración que produce ese objeto al contacto con otra superficie. Entonces, estos receptores de Pacini son fundamentales porque las herramientas que utilizamos, la pluma que utilizamos cuando ustedes escriben en un cuaderno, ¿no? Entonces esta pluma, ¿no? Van a escribir en una hoja, pues ustedes no, hay veces que sí, cuando estamos muy enojados, ¿no? Escribimos así con toda la rabia y rompemos la hoja, pero normalmente no andamos rompiendo la hoja. Normalmente la pluma la desplazamos de una forma suave, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a saber cuánta fuerza poner en cómo escribimos? Lo que nos ayuda a saber qué tanta fuerza ponemos es la vibración que, que se produce en el objeto al contacto con otra superficie. ¿Y cómo sensamos esa pequeña vibración? La sensamos a través de estos corpúsculos de Pacini, ¿no? Entonces aquí simplemente, pues eso se ha medido, ¿no? Esas vibraciones, o sea, qué tanto son buenos para seguir una vibración. Entonces aquí nada más observemos, le ponen ellos el threshold neuronal y la percepción humana. Es decir, una cosa es qué tanto percibimos y otra cosa es qué tanto están respondiendo esas fibras. Entonces aquí están midiendo las fibras de Merkel, las de Meissner y las de Pacini, y aquí tenemos el threshold de percepción humana, ¿no? Entonces, podemos observar cómo nosotros detectamos muy bien a vibraciones que tienen una frecuencia, ¿no? O sea, somos muy buenos. Aquí tenemos graficado en Y, tenemos la amplitud de la vibración, es decir, qué tanto se tiene que mover el objeto, ¿no? De arriba a abajo, qué tanto tiene que vibrar espacialmente, qué tanto se tiene que mover el objeto para que nosotros detectemos que está vibrando y a qué frecuencias. Entonces, si algo vibra muy rápido, ¿no? Si algo vibra muy rápido, nosotros necesitamos muy poca amplitud de la vibración, o sea, una frecuencia alta, pero muy poca amplitud para detectarlo. Aquí eso es lo que se ve. Esta es una curva muy bonita en donde podemos observar que si algo vibra muy lentamente, no lo detecta tan bien, ¿no? Nuestro sistema, pero si algo vibra aquí a 100 Hz, ¿no? Entonces, hay gente que ha medido eso, ¿no? Si yo le pego aquí, ¿no? A la pluma, ¿no? Y eso está vibrando, esa minúscula vibración, la vamos a detectar mejor a esa frecuencia. Y aquí lo que podemos observar es comparar el threshold humano, esta curva que tenemos aquí, comparándola con cada una de los receptores cuando se miden electrofisiológicamente. Y podemos observar que el mejor, el que sigue perfectamente la curva humana, ¿no? Es este moradito que es el corpúsculo de Pacini, ¿no? Ese receptor profundo nos ayuda a sensar esa vibración y, ojo, es muy fundamental ese receptor para, eh, para el uso de cualquier herramienta que tenemos. Cualquier cosa que vamos a utilizar, si no tuviéramos esos corpúsculos, no podríamos utilizarlo. Es por eso que es tan difícil manejar algo con guantes, porque los guantes hacen que esos receptores que están profundos, pues sean mucho más difíciles de activarse. Entonces, por eso no podemos manejar herramientas apropiadamente cuando tenemos muy finos, pues no, ustedes no van a ver que un médico que va a hacer una cirugía va a ponerse a operar con unos guantes de carnaza, ¿no? Entonces, tienen que ser unos guantes que sean muy delgaditos, que se pegan muy bien a la piel, ¿no? Para permitir que sigamos teniendo la sensación. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es un ejemplo de movimiento y conforme vayan leyendo sus capítulos en los diferentes libros, verán que el sistema somatosensorial está ahí, o bueno, más bien lo consideramos como presente en nuestros organismos, casi con un único objetivo, ¿verdad? O sea, ¿para qué queremos esa complejidad de receptores sensoriales en el cuerpo? ¿Para qué los queremos? Los queremos para movernos.
para movernos apropiadamente, ¿no? Entonces, aquí lo que hicieron estos investigadores fue hacer una tarea muy sencilla en la que ponen un cubo y la persona toma ese cubo y lo levanta y lo vuelve a poner en el piso. Lo levanta y lo vuelve a poner en su lugar, ¿no? Es una tarea muy sencilla. Y estuvieron registrando las diferentes fibras, ¿no? De los corpúsculos de Pacini, Ruffini, Meitner y Merkel. Y entonces los mecanorreceptores. Y lo que podemos observar es cómo los de adaptación rápida, lo que ya sabíamos, ¿no? Cuando la mano toca cuando la mano toca el objeto, se activan, los de adaptación rápida se activan, los de adaptación lenta también se activan, ¿no? Disparan un burst de potenciales de acción, y conforme los que se activan mucho más, ¿no? Son los de las superficiales, ¿no? Y el, lo tocas y luego después hay una región que se le conoce como la prensión, ¿no? Prensar el objeto, la prensión, aquí le llaman, en inglés es el grasp, ¿no? La prensión. Y luego después está el levantamiento, ¿no? Lo levantas y lo mantienes ahí, y después viene que lo bajas y la relajación del músculo, ¿no? Entonces podemos observar cómo estos mecanorreceptores se activan en esa fase, y tenemos los receptores de adaptación rápida van marcando como casi que van siguiendo estas líneas, ¿no? Obsérvese cómo aquí está el de Pacini, como cuando se toca el objeto, ¿no? Cuando se empieza a bajar el objeto y cuando se suelta el objeto, ¿no? Lo mismo de aquí, que son de adaptación muy rápida, y los de adaptación lenta lo van siguiendo todo el tiempo. Van siguiendo todo el tiempo el objeto. Y ahora, estos receptores, por ejemplo, los de Pacini y los de Ruffini, que son los otros de adaptación lenta, son muy importantes porque estas actividades, estos receptores que están en este momento, ¿no? Que están activándose de esta manera, van a cambiar su actividad dependiendo de las condiciones físicas del objeto. Es decir, nos van a ayudar a agarrar algo, por ejemplo, o una taza como la que tenemos aquí. Esta taza, ya les digo, no lo pueden ver ustedes, no, bueno, lo pueden ver, pero no lo pueden sentir. Esta taza tiene cierta rugosidad, y para mí es más o menos fácil levantarla, por esta rugosidad, que una taza que es mucho menos rugosa. Entonces, ¿cómo se detecta esa rugosidad? Pues se detecta por estos cambios en la actividad de los mecanorreceptores. Entonces, si algo es muy rugoso, entonces estos mecanorreceptores tendrían una activación muy diferente a si algo es muy lisito. Por ejemplo, cuando voy a lavar esta taza y le pongo jabón alrededor, entonces se vuelve muy resbalosa. Y nuestro mecanismo natural cuando tenemos algo que es muy resbaloso es apretarlo con más fuerza. Entonces, eso no lo pensamos. De hecho, ustedes recuerden ahorita cómo lavan los trastes, o recuerden ahorita cómo agarran una taza, ¿no? Agarran la misma taza enjabonada o seca, y ustedes no se dan cuenta ni saben exactamente qué presión le ponen a esa taza, pero lo que sí sabemos es que gracias a estos receptores que detectan cómo se detecta el que una taza es más resbalosa que otra, o cómo se detecta que nuestra taza es más resbalosa porque tiene jabón o no, porque cuando la prensamos y la movemos, o sea, nosotros empezamos a mover nuestra mano, y en lugar de que nuestra mano se quede en un solo lugar, se empieza a mover con respecto a la taza misma, y al moverse va a activar de una manera diferenciada a estos receptores. Si nuestra mano se va moviendo así, nuestros receptores de adaptación rápida no se van a adaptar. Al no adaptarse, los de adaptación rápida, al no adaptarse, como se observa muy bonito en este ejemplo, si este cubo fuera resbaloso y el sujeto pone presión, los receptores de adaptación rápida seguirían disparando. Y eso no es lo que quiere el sistema. Lo que quiere el sistema es mantenerlo fijo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el sistema? El sistema tendría que aplicar fuerza en la mano para que el receptor de adaptación rápida deje de activarse.
al dejar de activarse el receptor de adaptación rápida, entonces el cerebro detecta, ya está prensado, entonces lo levanta. Ese es un ejemplo muy claro de para qué nos sirve el sistema somatosensorial o la importancia del sistema somatosensorial en el simple hecho de levantar un pequeño objeto. ¿Queda claro eso? Muy bien, queda claro. Entonces, seguimos adelante. Una manita, sí. Muy bien. Entonces, estos mecanorreceptores, es decir, esa información fundamental para estar moviéndonos, para manipular objetos, para hacer cosas, ¿no? Que está siendo codificada por estos mecanorreceptores, ¿no? Está siendo, más bien, no está, está siendo transducida, ¿no? La transducción de la señal mecánica en una señal eléctrica que sube a través de esos tractos que ya vimos, ¿no? Va a llegar a la representación, o sea, ya lo que ya nosotros reconocemos, no sé si sea correcto, ¿no? Pero lo que ya reconocemos en la literatura o lo que ya reconocemos en las neurociencias como la representación ya de nuestro cuerpo y de los objetos, de nuestro cuerpo y de los objetos, lo que ya reconocemos es como una convención que está en la corteza cerebral, ¿verdad? Es decir, ya cuando llega a la corteza cerebral es cuando ya representamos nuestro cuerpo y representamos partes del universo, como una pluma, como algo que estemos sosteniendo. Esas representaciones ya están en la corteza y entonces en la corteza, como ya les había dicho aquí, ¿no? Obsérvese cómo ya habíamos visto, ¿no? Tracto espino dorsal de la columna, el sistema medial de la columna dorsal y el lemnisco medial, van a llegar al tálamo, ¿no? Al ventropóstero lateral y ventropóstero medial, y aquí tenemos también a este que le llaman el BPS. ¿Qué quiere decir BPS? Es el ventral posterior superior, o sea, está el núcleo y las regiones, hay como una capa arriba, que también lo van a encontrar en la literatura, que es el superior. Ahora, no nos metimos a detalle en el tálamo, es un núcleo extremadamente complejo, están interesados en los siguientes semestres. En el siguiente semestre yo doy un curso o ayudo a dar un curso en donde yo me encargo de dar el tálamo en sí, pero es un núcleo bastante complejo, la región sensorial del tálamo. Baste decir que estas regiones BPS traen mucha más información propioceptiva que el BPL y el BPM. BPL y BPM. BPS, que es una región un poco más... La propiocepción es difícil de medir, obviamente, es un poco más difícil de medir que el tacto, porque cada vez que nosotros movemos un músculo, también produce cierta sensación en los mecanorreceptores. Entonces, los experimentos, por ejemplo, en roedores o en primates, para saber la contribución del sistema propioceptivo son un poco más difíciles, porque cómo te quitas la sensación de la piel, ¿no? Bueno, entonces, el BPM y el BPL van a enviar su información, BPS, BPL y BPM, van a enviar su información, ¿no? Aquí observamos, aquí está la cisura central, ¿no? Aquí está claramente la cisura central. Hacia la parte anterior tenemos a las regiones motoras y premotoras, y hacia la parte posterior tenemos a la corteza somatosensorial primaria, que le llamamos, o la conocerán ustedes como S1. En primates como nosotros, humanos y primates no humanos, ¿no? Así encontrarán en la literatura que a los monitos, chimpancés, gorilas, monos araña y todos los otros primates les llamamos los primates no humanos, y nosotros en la literatura nos encontrarán como primates humanos. Entonces, en primates, la corteza somatosensorial primaria la podemos dividir en estas regiones del mapa de Brodmann, aquel mapa de Brodmann que habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Que estaba hecho por su citoarquitectura. Y lo vamos a encontrar como la región 1, 2 y 3 del mapa de Brodmann forman la corteza somatosensorial primaria.
Mientras que la región somatosensorial primaria, la primerita, donde llega la información del BPL y del BPS y del BPM, sería la capa, bueno, la región que se conoce como 3A y 3B y un poco de la región 1. Entonces, muy pegado a la cisura central, muy pegado a la cisura central, ¿no? Observe si aquí la cisura central lo vemos aquí, la cisura central lo vemos aquí. Lo primero que está después de la cisura central es la región 3A, 3B, y luego la 1 y la 2, ¿ok? Y después de eso tenemos a, ya más enclavado hacia la cisura lateral, obsérvese, tenemos a la región que le conocemos como la región somatosensorial secundaria o S2, ¿ok? Entonces, S1 sería el área 3, el área 2 y el área 1. 1, 2 y 3. La que primero recibe información directamente del BPL y del BPS sería la 3A, 3B y 1. Y conforme nos vamos haciendo hacia el lóbulo, hacia la región posterior del lóbulo parietal, ¿no? Todo esto es del lóbulo parietal, nos vamos haciendo hacia la región posterior, entonces va apareciendo la región 2 y va apareciendo la región 5, el área 40, 39, 7. Recuerden que estos números son por la citoarquitectura. Ahorita nos vamos a quedar con S2 y la capa 5 y la región 5, observes, ¿no? Entonces, esta información, conforme más nos vamos haciendo, alejando hacia la región posterior del cerebro, conforme nos vamos alejando de la región 3A y 3B, la información se va integrando y vamos a ver ahorita cómo los campos receptivos van a ir cambiando de tamaño. Entonces, estas, inclusive, ¿no? A esto, la corteza somatosensorial primaria, ¿no? Y la corteza somatosensorial secundaria, S2, ¿no? Le llamamos a esas otras, se les llaman regiones somatosensoriales superiores, porque ya llevan otro nivel de integración que vamos a ver en un momento. Llevan ya un poco más, en ellas ya se puede detectar un movimiento de una dirección. Vamos a verlo. Pero lo importante es que a dónde llega principalmente o dónde llega primero la información, ¿no? Después de, entonces, teníamos una primer sinapsis, ¿no? O sea, está el mecanorreceptor, ¿no? Nos acordamos, está el mecanorreceptor, ¿no? Ahí está conectado con en esa parte de la célula pseudomonopolar, que está en su cuerpo, en el ganglio de la raíz dorsal. Luego después se mete a la médula espinal, viaja a través del tracto de gracilis o cuneatus, ¿no? Cuneatus para las manos anteriores, gracilis para las partes posteriores, nuestras piernas, nuestros pies, ¿no? Sube a través de la columna dorsal y llega al núcleo de gracilis y cuneatus, donde hace la primer sinapsis. Una sinapsis ahí. Luego después, una segunda sinapsis va a ocurrir cuando ese tracto de gracilis y cuneatus decusa y envía su información, sube a través del lemnisco medial y llega hacia el núcleo ventroposterolateral o ventroposteromedial o ventropostero superior. Ahí hace una segunda sinapsis en el tálamo. Y luego del tálamo va a llegar a la corteza somatosensorial primaria, que van a ser las regiones 1, 2 y 3 del mapa de Brodmann, la región 3 bien pegada a el surco central, y conforme nos hacemos hacia la parte más posterior va a ir apareciendo la 1, la 2, la 5 y la S2, ¿ok? Entonces, la tercer sinapsis del sistema somatosensorial ocurre ya en la corteza, en las regiones 3A, 3B, 1 y 2. Entonces, desde que nos toca hasta que llega a la representación de la corteza, hay 3 sinapsis, ¿no? Una sinapsis en los núcleos de gracilis y cuneatus, otra sinapsis en el tálamo y una tercera sinapsis ya directamente en la corteza. Ok. Entonces, obsérvese lo que les comentaba aquí, ¿no? Entonces, 3A, lo vemos aquí, 3A, que lleva información de BPS,
que les había dicho superior, lleva información propioceptiva, 3A y 3B, las dos primeras, 3A y 3B, los campos receptivos en 3A y 3B son pequeños, pero son mucho más grandes que los campos receptivos que pudiéramos registrar, por ejemplo, en el núcleo de Gracilis y Cuniatus. Como habíamos visto en esta diapositiva, los campos receptivos, aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos dibujan 5 campos receptivos. Mientras que en 3A y 3B, ya los campos receptivos ya abarcan una región que no es de un solo campo receptivo. Una neurona de esta región, aquí lo que nos están representando es que una neurona de esa región, de la región 3A y 3B, el campo receptivo para una neurona de la región 3A y 3B ya abarca varios campos receptivos de los mecanorreceptores que observamos en las diapositivas anteriores. O sea, ya abarca todo el dedito, ¿no? Conforme nos hacemos, bueno, toda la yema de un dedo, vamos a decir, ¿no? Aquí se ve muy claramente, nos abarcan la yema de un dedo. Conforme nos movemos a la siguiente región de la corteza somatosensorial primaria en 1 y 2, el campo receptivo ya es mucho más grande y ya implica varios dedos, ¿ok? Ya implica las puntas de los 4 dedos de este monito, obsérvese. Esto ya, aquí ya no van a ver nada en humanos, bueno, en algunos casos sí, pero aquí ya vamos a ver ya principalmente ya en animales y principalmente en primates, ¿no? Vamos a ver que ya en la región 1 ya tenemos campos receptivos que abarcan, por ejemplo, la punta de los 4 dedos. Entonces eso ya, esa región ya nos habla de otra integración. Esa ya está integrando, mientras que la 3A y 3B integran ya de varios campos receptivos como para cubrir la yema del dedo entera. En 1 y en 2, ya esa única neurona, una única neurona en esa región, ya está teniendo información de un montón de campos receptivos. O sea, una neurona en la región 1 y en la región 2 de la corteza somatosensorial primaria ya siente que está tocándonos la mano entera o que está tocando una gran región, y varias de esas pues ya sienten todo el grupo de la mano y se van haciendo más complejos, ¿no? Entonces obsérvese cómo ya en la región 2 ya no nada más es la parte de la punta de los dedos, sino que ya es todos los 4 dedos, ¿no? Y luego ya en la región 5 y hacia ya, por ejemplo, S2 y ya regiones superiores, obsérvese cómo ya la sensación ya no es nada más de una mano, sino que ya abarca o ya tiene también información que viene del otro lado del cerebro. Ya puede empezar a detectar o a tener campos receptivos de la mano ipsilateral y de la mano contralateral. Y eso ya es, esa información ya se requiere para procesos más complejos, como para, pues para una guitarra, ¿no? Tocar la guitarra, manipular un balón, etcétera. La coordinación manual, ¿no? Que se requiere para poder manipular algo con las dos manos, pues va a requerir cierta integración, y eso ya lo empezamos a ver en esas regiones más posteriores de la corteza somatosensorial, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto que ocurre aquí, ¿no? Estos campos receptivos que ocurren en la corteza, siguen una regla que le conocemos como que el ganador se lo lleva todo. Esa es la regla. Así lo van a encontrar mucho en la literatura, el winner takes all. Es el ganador se lleva todo. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando nosotros intentamos, tocamos un pedacito de piel en la punta del dedo, obsérvese lo que tenemos aquí, observemos primero la parte de aquí arriba, la excitabilidad o la excitación que produce en una sola neurona de la corteza sensorial primaria. Tocamos aquí, indentamos, ¿no? ¿Y qué es lo que le ocurre a algunas neuronas? Pues algunas neuronas
la máxima frecuencia de disparo, aquí tenemos en rojo, vamos a ponerle en rojo, ¿no? Estos son unos mapas de color, en donde rojo quiere decir la máxima tasa de disparo y azul quiere decir que se apagó. Hay algunas neuronas que cuando toca uno la piel, esas neuronas disparan mucho y la máxima tasa de disparo la encontramos entre los 15 y los 25 milisegundos después de haber tocado. Entonces, si yo me toco el dedo, ¡pip! Entre 15 y 25 milisegundos, una neurona de mi corteza somatosensorial primaria está disparando con su máxima tasa de disparo. ¿Por qué toma 15 milisegundos? Pues porque es el tiempo que le va a tomar al axón hacer su primer sinapsis en el núcleo de gracilis y cuneatus, su segunda sinapsis en el núcleo ventroposterolateral y la tercera sinapsis en 3A y 3B. Conforme nos vamos moviendo hacia las partes posteriores, la latencia de respuesta de las neuronas va a ser mayor. Y primero va a disparar así. Hay otras neuronas, esto es el menor número de neuronas, 5 o 6%. Después hay otras neuronas que, cuando tocamos el dedo, primero disparan entre 15 y 25 milisegundos y después se callan. Algo las apaga. Algo o alguien las apaga. Es decir, se activan y luego después se apagan. Ahora, estas son como el 40% de las neuronas que encontramos en la corteza cerebral primaria, somatosensorial primaria. Y como el otro 50%, ¿no? Entonces como 50% estas, 40% estas y como 5 o 6% estas. El otro porcentaje, lo que vamos a encontrar es que si ustedes tocan, la inmensa mayoría de las neuronas, lo que ocurre es que si ustedes tocan un punto de la piel, ¿no? Tocan ese punto, en un punto particular va a disparar, como se ve aquí, pero alrededor de ese punto se va a inhibir. Es decir, si tocan alrededor de ahí, lo que va a hacer es que se inhibe esa neurona. Y entonces eso lo que se logra, no sé si se acuerdan que habíamos visto en las clases anteriores los mecanismos de retroalimentación y proalimentación que habíamos visto en la médula espinal. Pues lo mismo ocurre aquí en la corteza. Para que nuestro cerebro pueda detectar específicamente el lugar en donde se está estimulando y aumentar el nivel de diferenciación entre una región y otra, toma esta estrategia que se conoce como el ganador toma todo. Entonces, si yo estimulo un punto en la piel, lo que va a ocurrir es que la neurona que está representando ese punto en la piel va a mandar colaterales y esas colaterales pueden activar interneuronas que podrían ser GABAérgicas y que esas interneuronas van a apagar a las neuronas de alrededor y entonces esa neurona que está sensando ese punto en la piel, esa neuronita que está sensando ese punto en la piel, a su vez va a estar apagando a otras neuronas que estén alrededor o que estén representando regiones de alrededor y de esa manera nos ayuda a tener una sensación precisa del lugar en donde en donde estamos teniendo la mayor indentación. Sí, porque si nosotros tocamos, ¿no? Nuestra piel y entonces eso deforma la piel, va a haber un lugar en donde la piel esté mucho más deformada, pero otras regiones de la piel que se están hundiendo, pues también van a activar a sus mecanorreceptores. Pero lo que hace es que el lugar en donde la mayor indentación ocurre, ¿no? Esa neurona que tiene la máxima frecuencia de disparo, entonces genera un halo, ¿no? Un aro de inhibición que va a inactivar a las neuronas que están representando las regiones aledañas de ella misma, ¿no? Entonces, ese es un concepto también importante que ocurre muchísimo en los sistemas sensoriales de el ganador se lleva todo. Y eso ocurre gracias a los mecanismos de retroalimentación inhibitoria. Ok. Otro concepto fundamental del sistema somatosensorial, y con este quizás terminemos, es que, bueno, vamos a ver, es que existe algo que se conoce como la organización columnar. Entonces, como vimos en algún momento al inicio de nuestro curso, la corteza tiene varias capas, ¿no? Entonces tiene 6 capas, la corteza tiene 6 capas. La capa 1 es la más superficial, está la más cercana al cráneo, la capa 1.
La 2, 3, 4, 5 y 6 se van en profundidad, ¿ok? Entonces, la capa 1, desde la capa 1 hasta la capa 6, en una región muy particular, un diámetro de alrededor de 600 micras, forman una columna, ¿no? Como se ve aquí, y la columna entera de neuronas, toda esa columna entera de neuronas, está dedicada a una región particular de la piel. Es lo que se conoce como no es nada más que haya el campo receptivo de la neurona, no ocurre nada más para esa región del cerebro, no ocurre nada más en una o dos neuronas, sino que ocurre en todas las neuronas que se encuentran en esa columna formada a través de las diferentes capas de la corteza. Y esto sí es muy importante. Ese es el módulo funcional básico. Y pueden haber columnas que estén dedicadas a sensar mucho la presión y columnas que estén dedicadas a sensar la vibración, ¿no? Pero una cosa que es fundamental de ver aquí, y eso es muy probable que venga en el examen, es que la información que llega de los mecanorreceptores y que luego hace su sinapsis en gracilis y cuneatus y que luego llega al tálamo ventroposterolateral, ventroposteromedial o ventroposterosuperior, esa información desde el tálamo va a llegar principalmente a la corteza, a la capa 4 y a la capa 5. Entonces, esas dos capas van a ser fundamentales porque de esas dos capas, de la capa 4 y de la capa 5, la información se va a diseminar a través de toda la columna. Como pueden observar ustedes aquí, estas neuronas esteladas, ¿no?, de la capa 4, que son, esa capa es la que recibe principalmente información del tálamo, envían unos axoncitos hacia la capa 2 y hacia la capa 3. Aquí no vemos tanto los de la capa 3, pero envían también a la capa 3, capa 2, 3. Y entonces la información del tálamo de una región particular va a llegar ahí y va a diseminarse hacia la capa 2, 3. Mientras que ese mismo axón que trae información del tálamo va a llegar hacia la capa 5 y de la capa 5 esa información va a subir hacia la capa 1 y va a ir hacia la capa 6, pero sobre todo hacia estructuras subcorticales. Y esas estructuras subcorticales van a ser importantes para el control del movimiento. Entonces, fundamental entender este concepto. Las neuronas de la capa 4 llevarán información hacia las regiones de la capa 2, 3. Las neuronas de la capa 5 llevarán información hacia las regiones de la capa 1. Y luego, la corteza, las diferentes regiones corticales, sensorial, primaria, secundaria, etcétera, se van a comunicar entre ellas a través de las capas superficiales. Aquí va a haber neuronas que envíen información hacia otras regiones de la corteza. Entonces, lo que nosotros vimos en esta diapositiva, y que no les mencioné también, es que la capa 3A envía información, la región 3A del cerebro envía información hacia la región 2 de la corteza somatosensorial primaria, y la región 2 luego envía información hacia S2 y hacia la región 5. Mientras que la 3B envía hacia la 1, que a su vez envía hacia S2, y la 3B también envía. Entonces, todas estas flechitas nos dicen hacia dónde va la información. Pues, ¿cómo se envía la información hacia esas otras regiones? Se envía a través de las capas superficiales. Entonces, por eso es muy importante la columna, porque la información llega a la columna a través de las capas 4 y 5, viene la información del tálamo, llega a la columna cortical a través de las capas 4 y 5, y de las capas 4 y 5, la información va a subir y va a transmitir hacia toda la columna, hacia las regiones de las capas 3, 2 y 1, y esas capas 2, 1, 2 y 3, esas van a enviar información, vamos a decirle,
que mientras una es una información vertical a través de la columna, estas capas de las superficiales van a ser información horizontal, en donde la información va a viajar hacia otras regiones, como hacia la región 2 de la corteza somatosensorial primaria, o hacia la región 1, o hacia ya las regiones sensoriales superiores, ¿no? Pero toda la información en el plano vertical, en el plano de columna, va a llevar información ya sea de un tipo de adaptación rápida o de un tipo de adaptación lenta. ¿Y cuántas neuronas van a haber ahí? Pues lo que quepa en una columna que tiene más o menos un diámetro de 500 a 600 micras, ¿no? Entonces imagínense que nuestra corteza cerebral está organizada en tubitos, ¿no? Un montón de tubitos, que cada uno mide unas 500 o 600 micras, y ese tubo entero lleva información, ya sea de un receptor de adaptación rápida, de un receptor de adaptación lenta, que puede estar profundo, que puede estar superficial, y que si son superficiales tendrían que ver más con la detección de los cambios en las cosas más finas y que nos ayuda a tocar, por ejemplo, el teclado, etcétera, y los más profundos como el de Pacini nos ayudan a detectar la vibración, ¿ok? Entonces, esa bendita organización está de esa manera, ¿no? Cada vez, como van viendo, pues se va poniendo cada vez más difícil, ¿no? Como que alguien lo hubiera diseñado así, caray, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es un concepto fundamental que tiene mucho que ver con simplemente el nombre formal de ese concepto que ya hemos visto varias veces, ¿no? Y es que la corteza magnifica, es decir, qué tanto dedicamos de la corteza, la representación de nuestro cuerpo, qué tanto ocupa de nuestra corteza, ¿no? Ese es el principio de magnificación cortical. El dedo, la punta de nuestro dedo, unos cuantos centímetros, 6, 7 centímetros de la punta de nuestro dedo, ocupan una región cortical muchísimo más grande que 20 centímetros de nuestra espalda, ¿no? Entonces ese es el concepto de magnificación cortical, ¿no? Es dependiendo de qué tanto o de qué tan pequeños sean los campos receptivos y qué tantos tengamos en una región de la piel, van a ser más o menos magnificados en la corteza. Y bueno, esto quizás lo vamos a dejar aquí hoy. Nos quedan todavía, yo pensé que íbamos a acabar con la corteza, pero nos faltan unas 3 diapositivas que podremos ver en la siguiente clase, y ya entraríamos al sistema motor, ¿ok? Y a ver si el viernes podemos terminar más temprano. Pero es que es demasiada información del sistema sensorial que es fundamental para ver cómo nos movemos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No?